Un saludo fraternal. Este es el ministerio El Gozo de Jehová. Una vez más trayendo una clase sobre los estudios bíblicos. Vamos a adorar al Señor previamente y vamos a leer su palabra. Vamos a adorar, porque hay que venir ante el trono de la gracia, alabando y glorificando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle, hermanos. Adoremos al Señor como Él se merece, como solamente Él se merece, el Dios de la gloria, el Rey eterno, el soberano, el Dios nuestro. A ti, Señor, dedicamos esta clase. A ti dedico esta clase. Señor, que sea edificación para mi vida y para mis hermanos que van a ver. Glorifícate, Dios. Señor, bendito y adorado seas, mi Señor. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Simplemente alaba. Alaba al Dios de la gloria, al supremo Dios, al Dios eterno. Alaba al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios de misericordia. Alaba, alaba, alaba. Bendito eres mi Dios. Bendito eres Jesús. Bendito el Espíritu Santo. Y bendita es tu palabra porque es la que vamos a discernir. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Dios mío. Permite que el Espíritu Santo me dé la sabiduría para poder llevar el mensaje tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Padre. Bien, hermanos, vamos a pedirle que abra su Biblia en el libro de los Corintios. Hemos terminado recientemente el estudio de Corintios 1. Hemos empezado ahora con el estudio de Corintios 2. Porque es importante que usted sepa lo que sucedió en el primer evento, que son preguntas y respuestas que Pablo hizo. En este caso, va a continuar algunos ejemplos a nosotros seguir en esto. Es un pastor que nos deja enseñanza. Vaya a su Biblia en 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta palabra tuya, Señor. Que es una clase que va a ser de edificación, lo entiendo. Pero ayúdanos. Ayúdanos a captarlo y a entenderlo. Porque vamos a entrar a ver 2 de Corintios. Y esto tiene que ver mucho con el ministerio apostólico de Pablo. Tiene mucho que ver. Porque la identificación del periodo del tiempo y de las condiciones de la comunidad de creyentes en Corinto
es importante para entender la relación entre la iglesia y el apóstol. Pablo nos habla aquí muchas cosas, pero quiero que usted entienda la relación que ha habido y el transcurso que ha sucedido alrededor de Corintios 1 y 2. La primera de estas cartas da énfasis a las relaciones correctas entre los miembros del cuerpo de Cristo. La segunda recalca la relación entre el cuerpo y el apóstol Pablo, su líder espiritual. Pablo escribe la mayor parte de Segunda de Corintios para expresar su alivio, porque trata de una carta triste. Y la misión, oiga bien, y la misión de Tito han sido un éxito. Luego prosiguió Pablo en su preocupación pastoral por la iglesia. Toma tiempo para defender su ministerio apostolado, para enseñar a los corintios principios de dar. Porque la interacción de Pablo con Corintios fue larga, compleja. Él conoció bien a la congregación. El libro de los Hechos nos dice que Pablo fundó la iglesia de Corintos durante su segundo viaje misionero y trabajó allí por lo menos 18 meses. Y de acuerdo a Hechos 18 del capítulo 18, versículo 1 al 11. Desde su perspectiva de Pablo, él fue padre espiritual de Corintios. Lo dice en el Hechos 4:15. Ahora bien, de acuerdo con la información de Primera y Segunda de Corintios y también del libro de los Hechos, Pablo había escrito por lo menos 4 cartas a Corintios y visitó 2 veces, y lo explica en el libro de los Hechos capítulo 1. Pablo escribe desde Efesios la primera carta de Corintios. Ahí lo escribe. Pero nos va a hablar acerca de su consuelo y su aflicción de Dios, porque Dios da consolación. Pablo, por lo general, alaba a la iglesia en cuestión de dar gracias a Dios por alguna demostración de su fe o una nueva vida en Cristo. Pero en esta ocasión, de una reciente liberación, parece tan intensa que Pablo comienza alabando a Dios por su gracia en medio de las pruebas. Su palabra nos dice en 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones y que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra de quienes esperamos que aún nos librará de la gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas. Ahora, observe usted, continúa diciendo la palabra, gracias. Gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora bien, entienda esto, hermano. Entiéndalo. El carácter compasivo de Dios o de misericordia, de acuerdo a Éxodo 33:19, habla sobre la consolación. Isaías también nos habla en el 41:1. Nos habla en Éxodo de misericordia. Isaías nos habla de consolación, pero también nos habla
el conociendo al pueblo en el Antiguo Testamento. La misericordia es la cualidad de Dios que lo mueve para responder con bondad y compasión hacia aquellos que sufren o están en angustias, de acuerdo a la palabra de Él. Segunda de Corintios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Ahí lo está hablando en 2 Corintios 1:3. Ahora, se refiere a su ayuda y lleva la idea de consuelo o ánimo de su experiencia personal. Pablo testifica que Dios es una fuente de ilimitada misericordia y consolación para los cristianos que están sufriendo. ¿Por qué? Porque el propósito divino está en las pruebas. Parte de la consolación de Pablo viene a asumir perspectivas de Dios sobre las pruebas de acuerdo al libro de los Corintios 1:4. Continúe con su Biblia abierta, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora bien, observe, resistir las pruebas a través de la consolación. Hay una consolación divina que es parte de Dios para equiparnos y calificarnos como sus agentes de consolación. Este principio de identificación descansa en el corazón de la encarnación de Cristo, quien como sumo sacerdote es capaz ¿de qué? De compadecerse de nuestras debilidades, porque fue sometido a las mismas tentaciones. Él vivió y tuvo las mismas tentaciones humanas, pero sin pecado, de acuerdo a Hebreos 2:10. Las aflicciones de Pablo y la consolación que recibió de Dios lo prepararon para ofrecer ánimo divino a los corintios cuando ellos se entregaron a pruebas, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 1, versículos 5 y 6. Como la experiencia de Pablo lo demuestra, los corintios pueden estar seguros de la ayuda de Dios. Pablo enfrentó peligros de muerte. Él los pasó en Asia. De hecho, la carga de la prueba fue tan dura, pero tan dura, que él perdió la esperanza de conservar su vida. Ahora entienda usted lo siguiente. Pablo va a defender su cambio de planes. Y estos cambios de planes le van a traer un problema a él. Pero entienda que el ministerio de él fue un ministerio de integridad. Él trabajó en su ministerio con integridad. A través de Corintios, nosotros vemos la evidencia que los opositores de Pablo, que están acusándole falsamente, de hecho, menciona sus peligros de muerte. En primer lugar, para acallar las acusaciones de su retraso y cambio de planes, prueban que él no puede ser digno de confianza para mantener, oiga usted, sus promesas. Segundo, de Corintios 1:15, 2 al 4. Ahí no nos menciona. Si usted ve 1 de Corintios 1 al 15, se va leyendo hasta el 2:4 y va a entender una explicación más completa. Pablo desea que los corintios sepan que ni la dura de las pruebas podría impedir como lo había planeado. Como resultado de la sinceridad de Pablo, sus epístolas tienen carácter de integridad. Él escribe lo que piensa y piensa lo que escribe. Esta sección
retrata el corazón pastoral y la sabiduría de Pablo, incluso mientras reconoce las dificultades de su relación con los corintios. Sus palabras hacia ellos están llenas de ánimo y expresa su esperanza, que ellos entenderán y apreciarán completamente sus verdades y sus motivos y ministerio. Entre ellos, el versículo 13 y 14, Pablo entiende la importancia de ser franco y honesto en sus relaciones, más que tratar de defender su retraso en su visita y ocultar su verdadero motivo. Él les dice la verdad, porque el ser honesto es parte del ministerio. Ahora, diré algo sobre una disciplina que nos aconseja para poder entender. Parece claro que a partir del 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5 al 11, que la disciplina de Pablo se centró sobre un individuo que lo desafió en su autoridad a causa de la famosa triste carta de 2 de Corintios 2:4, donde vamos a leer que nos dice: porque del corazón, oiga bien, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, la iglesia se arrepintió y disciplinó a aquella persona que lo desafió a la autoridad de Pablo. Pablo obviamente perdonó al hermano ofensor. Pablo se da cuenta que la verdadera disciplina no se busca castigar a nadie. Eso entiéndalo. No se busca castigar a nadie, sino corregir y restaurar una rota relación. Así se insta a los creyentes de Corintios ofrecer el perdón humano, como el mismo Pablo lo había hecho. Perdonar es fundamental para las relaciones sanas del cuerpo de Cristo y es un reflejo de la gracia de Dios mostrada a nosotros en Cristo nuestro Señor. Ahora, observemos lo siguiente: la grandeza que tuvo el ministerio de Pablo. Según en Corintios 12, 4 al 6, pero vamos a mirar Corintios 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Por qué? Porque habiendo enviado su tercera carta a los Corintios con Tito, Pablo se quedó a la espera de noticias. Él se trasladó hacia el norte, a Troas, donde planeaba encontrarse con Tito en Troas. Si las cosas iban bien, obviamente, en Corintio. Cuando no encontró a Tito en Troas, se fue a Macedonia. Pablo debe haber esperado noticias de Tito, con un buen manejo de ansiedad con la oración. No hay duda que Tito no logró encontrarlo en Troas. Los temores de Pablo perecieron materializándose en la situación sin paz mental. Esa es una forma que puedo decirlo entre comillas, de acuerdo a 2 Corintios 2:13. Pablo encuentra confianza en el triunfo de Cristo. Vea lo que nos dice la palabra. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo ahora nos va a dibujar una historia para que los lectores, los que están oyendo, puedan entender lo que va a pasar ahora. Pablo va a dibujar en
su mente, a sus lectores, una extraña pero memorable escena. La triunfante procesión romana señalando una gran victoria de un general romano. La procesión triunfante incluía un desfile. Habían cautivos, esclavos, pero iba el botín de guerra, conquistados en el territorio enemigo. Aquí Pablo describe a Cristo como el vencedor que guía a Pablo como uno de sus cautivos, como una muestra y testimonio público del triunfo de la redención. La paradoja es que mientras Cristo nos ha tomado cautivos, de acuerdo a Salmo 68, 18, nos ha tomado cautivos, pero nos ha dado libertad final de nuestra esclavitud del pecado. Pablo deriva confianza de saber que su vida está en Cristo, quien ya ha conquistado el pecado y la muerte, de acuerdo a 1 Corintios 15, 54 al 57. Por medio de la predicación del Evangelio, Pablo declara victoria de Dios en Cristo sobre el pecado y la muerte. Al mismo tiempo, entiende que su predicación ayudará a determinar el destino eterno de los individuos. El destino eterno es vida o muerte espiritual. El asunto de vida y muerte espiritual usted tiene que tenerlo en cuenta. Pablo se siente humillado por tal pensamiento y admite su incapacidad para tan grande responsabilidad. Pablo deriva su confianza del hecho de que Dios está en Cristo. Ha establecido un nuevo pacto. Oigan bien, esto es muy importante. Ha establecido un nuevo pacto que está en total contraste con el antiguo. O sea, hablando del Antiguo Testamento. A diferencia del pacto de la ley. El pacto nuevo provee la dinámica del poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, observemos esta palabra en 2 Corintios 3, 4 y 6. Nos dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora observe bien por qué él dice la letra mata. Vamos a entenderlo porque es importante. Hermanos, para desarrollar este punto, Pablo se refiere al antiguo pacto como ministerio de muerte, de acuerdo al versículo 7. Y declara que la letra mata más porque el Espíritu vivifica. Ahora, en Romanos Pablo dice que el conocimiento del pecado, oiga bien, el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Romanos 3:20. Y que la ley trae la ira de Dios. La ley provoca y aumenta la incidencia del pecado al obrar a través de las pasiones pecaminosas en la naturaleza humana caída. En esta forma llega a ser un instrumento de muerte. Irónicamente, aunque la ley en sí misma es santa, es justa, es buena, de acuerdo a 7:12, y fue pensada, ¿para qué? Para traer vida. Fue pensada para traer vida. Resultó para muerte y condenación exponiendo al pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza es que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta contraposición del nuevo pacto trae a todo el pueblo de Dios al poder de la vida del Espíritu a través del nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan 3, 3 al 8, que es la regeneración. Tito nos dice en 3:5, nos va a decir,
nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Porque hay gloria en el nuevo pacto, queridos hermanos. Segunda de Corintios en Segunda de Corintios, todo el capítulo 3, Pablo enfrenta la superioridad del nuevo pacto al comparar y contrastar su gloria revelada de Dios con el antiguo pacto. Él afirma que el antiguo pacto vino con gloria y les recuerda a los corintios de la inauguración del mismo lo que sucedió en el monte Sinaí. En esta ocasión, la revelación de Dios fue tan resplandeciente, pero tan resplandeciente que Moisés llevó el fulgor de su encuentro divino al bajar de la montaña. Él venía con todo, un brillo que la gente tenía que agachar la cabeza por el brillo que traía. Era la presencia de Dios. Pero Pablo señala rápidamente que la gloria está desapareciendo, mientras que el ministerio del Espíritu será más bien con gloria. Segunda de Corintios 3:8. El contraste entre el antiguo y el nuevo pacto está claro por el evangelio que Pablo predica. Pero aquellos que atan su salvación a la observancia de la ley resisten su mensaje. Sus ojos permanecerán cerrados hasta que ellos se vuelvan en fe a Cristo y reciban libertad que da vida en el Espíritu. Ahora, el Espíritu provee libertad y capacita a los creyentes para servir al Señor. Esta provisión también tiene una revelación de la gloria de Dios. Pablo reconoce la dificultad y desafíos de traer la revelación a la gente que ha estado, oiga bien, que ha estado espiritualmente ciega por el Dios de este mundo. El adversario tiene cegado al mundo, que el mundo sigue, ellos están con el mundo es un mundo de ellos, el diablo les ha cegado. Esta es la decidida iluminación del mundo, de la oscuridad espiritual predicada a Jesucristo, quien es la imagen de Dios. La luz del Evangelio es la revelación de Cristo mismo y su gloria divina. Así, el Evangelio es el instrumento de Dios de iluminación, que trae la revelación de su gloria en paz de Jesucristo. Ahora hay pruebas, claro, pero también hay victorias en el ministerio. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios ha mandado que las tinieblas resplandezca la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la faz de Jesucristo. El Evangelio que Pablo predica es sin duda un tesoro. Es la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo no solo entiende su papel como un vaso escogido para llevar esa luz, tanto a los judíos como a los gentiles, sino también el sufrimiento que su llamado demanda. Un ministerio tiene exigencias. Dios nos prueba, nos capacita y Él sabe que nosotros podemos. Al mencionar aquí la muerte de Cristo y su propia participación de ella, Pablo completa la paradoja. La muerte vergonzosa de Jesús en la cruz ha llegado a ser la ocasión y el instrumento para proveer la gloria de Dios en aquellos que sufren por la causa del Evangelio. Produce un incomparable e eterno peso de gloria. Ahora resulta claro que Pablo es sostenido por medio de las pruebas, por su esperanza
por su fe en la promesa de la resurrección y aún la perspectiva de la muerte, no puede quitar su confianza, porque él está seguro que aunque su cuerpo está gastado, derribado, destruido, Dios le proveerá uno nuevo. Además, Pablo sabe que la muerte no termina la relación del creyente con el Señor. No, la muerte no termina, sino que continúa. Uno muere, pero esto continúa con Cristo. Sino que nos lleva a su presencia. Esto es la resurrección, que es una continuidad entre la vida y la vida por venir. Por lo tanto, mientras el intercambio de nuestro cuerpo terrenal por un eterno es esencial, el elemento más importante de nuestra futura resurrección es la continuidad de nuestra relación con Cristo. Usted continúa con Cristo y su resurrección es segura. Todavía nosotros estudiamos y vemos la suprema ambición de esta vida. Tenemos que renovarnos día a día. Ahora, hay recomendaciones del ministerio de Pablo. Esto es importante que usted lo entienda. En 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 3 al 10, Pablo describe su forma de vida y ministerio. Versículo 3 continúa la declaración. Ahora veamos qué nos dice en 2 de Corintios 6, 1 al 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. La preocupación más grande de Pablo es nunca estorbar esta obra de gracia en nadie, siempre y en todo. El deseo de vivir en una forma que hable bien de él como siervo de Dios. A pesar del sufrimiento y penurias imaginables, Pablo se conduce en una forma digna de elogio. Observe que Pablo no se avergüenza de las penurias que pasó, de que sufrió por causa de Cristo. Observe lo que nos dice en la Biblia en 2 de Corintios 4, 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pablo comprende que sus sufrimientos atraen la atención no solo del poder de Dios, operando a través de la debilidad humana, sino también a la experiencia común que Pablo comparte con su Salvador. Ahora, vea usted la intimidad y el gozo del ministerio. Es un afecto verdadero. Este tipo de discurso directo es extraño en las cartas de Pablo. Cuando ocurre, revela su intensa pasión, afecto y preocupación, porque él considera que es padre de la fe de Corintios. Pablo anhela intimidad con sus hijos espirituales, sabiendo que el afecto verdadero es dada libremente. No obstante, él trata de convencerlos y dar órdenes. Les insta a corresponder su afecto, a abrir su corazón hacia él, como ha hecho con ellos. Parece extraño, hermanos, que en medio de una demanda demanda de afecto espiritual, mutua, Pablo se dirige a una manera tan aguda en un problema no resuelto. El que había advertido a los corintios le va a hablar sobre la idolatría. Quizás dada la prominencia de la idolatría en la cultura de Corintios. La total condenación anterior de Pablo y la amenaza de juicio cayeron a oídos sordos. Ahora sus palabras de advertencia son dolorosas, pero su diversidad viene precisamente
porque Él les amaba mucho. Él sabe que la idolatría podía destruir la relación entre ellos con Dios. Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no os unáis un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Observe usted esto, que en su mandamiento de no estar unidos con los incrédulos, Pablo no está prohibiendo todos los vínculos con ellos. Eso sería imposible y el reino de Dios no avanzaría. Más bien parece que él se refiere a formar las relaciones que aten al creyente con el incrédulo, guiándolo hacia alguna forma de compromiso espiritual, con el paganismo, particularmente con la idolatría. Exactamente qué tipo de relaciones tenía en mente, en el incierto. Pablo no fue específico, sin embargo nos deja un principio claro para aplicar bajo la guía del Espíritu Santo. Los cristianos deberían ser sabios y evitar entrar. Observe usted, en cualquier relación usted tiene que tener cuidado, no puede entrar por entrar. Observe lo que nos aconseja Pablo. No nos lleve a situaciones de compromisos que amenacen la pureza de su devoción con Cristo. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento y restauración. Vamos a mirar un poco de esto. Vamos ya concluyendo. Repasando los problemas anteriores habían provocado que Pablo hiciera una visita apresurada a Corintios, en un esfuerzo para arreglar las cosas, pero visitó solo que las cosas empeorarán, lo que fue profunda y personalmente dolorosa. Fue dolorosa para él. Poco después de regresar a Efeso, todavía afectado por su experiencia con los creyentes de Corintios, él escribió una severa y apasionada carta para reprender a la iglesia. Segunda de Corintios 2, 4 y 5 dice, porque la mucha tribulación y angustia de corazón, eso escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, que envío a través de Tito. Su esperanza de volver a reunirse con Tito en Troa se convirtieron en una frustración. Hermanos, para Pablo, la eventual llegada de Tito a Macedonia fue nada menos el consuelo misericordioso de Dios. Tito le habló del genuino pesar de los corintios por pecar contra Pablo y su afecto ardiente de preocupación por él. La disciplina que Pablo había obligado a ejercer fue valiosa, porque produjo tristeza según Dios y verdadero arrepentimiento. La tristeza pasajera que él les produjo había llegado a ser la ocasión. Oiga bien, estamos llegando ya a la ocasión de gozo con su relación con ellos. Ahora ya está restaurada. Esta es la historia donde seguimos estudiando el libro de los Corintios, capítulo 2, Corintios 2. Así que, queridos hermanos, esta clase continúa. Vamos a seguir revelando cosas íntimas, cosas que nos va a hacer provecho a nosotros. Yo les doy gracias por haber escuchado, pero también les pido que oren por cada uno de mis hermanos. Ellos, muchos no conocen la palabra. Aún el mundo no ha conocido. Oren por esas almas, porque también Cristo pagó el precio de ellas. Hermanos, Dios los bendiga.
Dios los cuide. Y será hasta la próxima clase. Bendiciones.